velitas, se prenden las 5. Pero tratamos de enseñarle a Emma, aún con esa tortita que era de Sophie, apretalo 2 veces que se prendan las 2 velitas. Y entonces después de que dejas de apretar, empieza a hacer la musiquita, la torta de feliz cumpleaños. Y hace toda la musiquita del feliz cumpleaños y después termina y tenés que soplar. Y tiene una parte ahí la torta que, claro, vos soplás ahí y la mecánica le dice apagate y entonces empieza a festejar la torta de que vos soplaste. No sabés cómo está Emma con esa torta. A donde sea va, la busca, empieza a tocar y cuando empieza la música mira a todos, ¿no? Para cantarle el feliz cumpleaños y después cuando termina empieza a soplar, ¿no? Que ella, de la manera que sopla, no sopla nada. Entonces la ayudamos y ahí se apaga y la torta dice, muy bien, y ella aplaude y mira a todos y siempre está mirando de que todos aplaudan, de que todos festejen. Y apenas terminamos de festejar, si vos tenés una hija ya sabés lo que hace de nuevo. ¿Qué hace? Apretar el botón de nuevo, ¿no? Ya tiene como 67 años mi hija, así que pues le vamos cantando el feliz cumpleaños un montón de veces por día. Ahora, nosotros cuando estamos en un cumpleaños, siempre hay que cantar el feliz cumpleaños, ¿no? Siempre, o sea, el cumpleaños termina con cortar la torta. Si vos decís, bueno, me voy, dicen, no cortamos la torta todavía. Y para cortar la torta hay que cantar el feliz cumpleaños. Y siempre años y decimos que los cumpla feliz, y decimos que los cumpla tal persona, en este caso que di el ejemplo, Emma, y después que los cumpla feliz. Entre creyentes cambian el refrán un poco, ¿no? Y dice, los cumpla feliz, si los cumples, ¿qué dice? Con Cristo, y después ¿qué dice? Bien, alguien lo sabe, doblemente feliz. Quizá nunca lo escuchaste. Bueno, vamos a empezar a cantarlo así entonces. Si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Tu cumpleaños es doblemente feliz. Cuando nosotros llegamos aquí al final de Ruth, en Ruth capítulo 4, nosotros vemos que hemos visto una historia de amor. Y podemos pensar que una historia de amor termina con un final feliz. Si has leído algún libro, si has visto alguna película de amor, termina y se enamoran y son felices. ¿Sí? Y cuando miro una película de amor con mi esposa, le digo, en los primeros 2 minutos, él termina con ella. Apaguemos la película, ya lo sabemos, ¿no? Ahora aprendí, Dios me dio sabiduría a ya no decirlo, a pensarlo. Ya sé cómo termina, ahora voy a mirarlo por 2 horas. Pero en esta historia hay mucho más que cualquier historia de amor, sino que es un final doblemente feliz. Es un final doble, porque versículos 13 al 17 es un final y versículos 18 al 22 es otro final. El autor no sabía cómo elegir su final, entonces da 2 finales. Muestra que estos finales son doblemente felices, son increíbles. Y vemos que este es el final perfecto al plan perfecto de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Qué hemos visto en los primeros 3 capítulos? Bueno, recuerdan que el libro comienza con Noemí yéndose con su familia a Moab. Van a Moab, están en Moab, muere Elimelec, el marido de Noemí, queda Noemí sola con sus 2 hijos. Sus hijos, Malón y Kelión, se casan con Ruth y Orfa. Y después mueren Malón y Kelión y está allí sola Noemí con sus 2 nueras. Y escucha que Dios ha visitado a su pueblo, que Dios ha visitado a Belén, la casa de pan, donde había habido hambre, la razón que ellos se fueron de Belén a Moab. Y entonces ellos vuelven. Y cuando vuelven van las 2 nueras con ella y después de toda una narración que vemos allí, Orfa besa a su suegra y se va, vuelve a Moab. Y Ruth se aferra a su suegra Noemí y la sigue y dice que no solo se va a aferrar a Noemí, no solo va a vivir donde ella vive, no solo va a morir donde ella muere, pero el Dios de Noemí será su Dios. Algo que después vos dice en capítulo 2, dice que ella se ha aferrado bajo las alas del Altísimo, se ha refugiado bajo las manos de Dios, busca su consuelo en Dios, se pone bajo Él. Entonces estas 2 mujeres, que son viudas, que son pobres, vuelven a Belén. Noemí, que está amargada y dice, no me llame más Noemí, llámeme Mara, porque Dios me ha dado aflicción y estoy amargada.
ella está amargada y en aflicción. Ruth es extranjera y está en aflicción. No olvidemos nunca la aflicción de ella. Ella también ha perdido a su marido y ha dejado todo atrás para cuidar de Noemí. Estas mujeres no tienen nada. Estas mujeres son pobres. Estas mujeres están a la misericordia de Dios y a la misericordia de los que están en Belén. En el tiempo de los jueces, que no es un tiempo que vos querés estar a la misericordia de nadie. Pero cuando llegamos al final de capítulo 1, nos dice, Noemí ha dicho que está afligida y después dice que ella y su nuera han vuelto de Moab y dice, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y hemos visto que ellos llegan cuando hay comida, hay esperanza. El capítulo comienza con hambre y termina con comida. Empieza en desolación y termina con esperanza. Y entonces Ruth sale a el campo y elige cualquier campo y sale y empieza a trabajar en un campo. Pero ese campo, Dios ha determinado que ella vaya al lugar donde está ¿quién? Booz. Que el autor nos dice en versículo 1 que Booz es un familiar de Elimelech. Y ella va y ha pedido a Dios que haya gracia ante los ojos de alguien y haya gracia ante los ojos de Booz. Y Booz ve que ella es una mujer virtuosa, bondadosa, y ella ve que él es un hombre virtuoso, bondadoso. Y él le da de comer. Y luego le da más comida para llevar a casa a su suegra. Y cuando vuelve a casa a su suegra, ella no lo puede creer, toda la comida que ella tiene, que tiene Ruth. Y dice, ¿dónde has trabajado? Y dice, trabajé en el campo de Booz. Y Noemí ya no sabe cómo exaltar a su Dios, ¿no? Porque dice, Él es nuestro pariente cercano. Dios no solo está cuidando de nuestro alimento y nuestra pobreza física, sino que Dios está cuidando de nosotros porque Él es un redentor cercano. Y el capítulo termina con esperanza. No solo de comida como termina el capítulo 1, pero con alguien que puede ser su redentor. En capítulo 2. Entonces en capítulo 3, Noemí hace para que vaya Ruth a la era. Y baja a la era, descubre los pies de Booz, se acuesta hacia el lado, Booz se despierta y ella le pide matrimonio a Booz. Era un plan riesgoso, Y le pide matrimonio porque él es su redentor cercano, un pariente cercano que puede redimir a ella. Pero Booz, siendo el hombre bondadoso que es, siendo el hombre íntegro que es, ¿qué le dice? ¿Recuerdan? Hay un pariente más cercano. Debo hablar con él primero. Y si él te quiere redimir, él tiene el derecho de redimirte. Y si él decide no redimirte, entonces yo te prometo que te voy a redimir y lo prometo ante Jehová. Entonces capítulo 3 termina con todos los personajes pacientemente esperando para ver lo que va a suceder. Como lector, quiero que Booz se case con Ruth. Noemí quiere que Booz se case con Ruth. Ruth quiere que Booz se case con ella. Booz se quiere casar con Ruth. Pero la integridad de Booz es que él tiene que hablar con el pariente más cercano. Y los tres están a la espera de este hombre que en hebreo se llama Peloni Almoni. Y ya vamos a hablar de él en un momento. Entonces, antes de llegar al capítulo 4, quiero recordarles lo que era el matrimonio de Levirato y lo que es el Redentor. Y quizás decir, ya me lo sé de memoria. Bueno, entonces esto te va a ayudar a seguir memorizándolo. Pero por si no te acordás, es muy importante para lo que seguimos viendo en este capítulo, donde la palabra redentor aparece una y otra vez. Recuerden que el matrimonio de Levirato teníamos a dos hermanos, por lo menos dos hermanos, pero bueno, un hombre se casa con una mujer y este hombre muere y esta mujer queda sola y no ha tenido hijos. Entonces, por ley, en Deuteronomio 25, el hermano del que murió debe casarse con la mujer y debe proveerle, si Dios les bendice, ¿no?, un hijo, y ese hijo en realidad es hijo de su hermano y la heredad es de su hermano. Y eso es lo que está sucediendo en el matrimonio de Levirato. Ahora, aquí tenemos un redentor. Ahora, si ustedes recuerdan, el redentor es el pariente más cercano a esta familia, pero el redentor no está obligado a casarse con la mujer viuda.
Entonces, en este caso, Noemí tiene 2 hijos, los 2 hijos mueren, quedan 2 viudas, Orfa se queda en Moab, Ruth viene con Noemí a Belén, está sola, Noemí no puede proveerle de otro marido porque no tiene hijos, no está casada. Entonces hay un pariente más cercano que es Booz, que es un redentor. Él no está obligado a casarse con Ruth, pero puede hacerlo como redentor, siendo el pariente más cercano. Y si lo hace primero, lo que él debía hacer, lo que era más importante, era comprar cualquier propiedad que la mujer debía vender. Entonces aquí vamos a ver en versículos 3 y 4 que Noemí tiene que vender la propiedad que era de su marido Elimelec, y entonces necesita un redentor que la compre. Y entonces, si él compraba eso, vemos aquí también que él debe redimir a Ruth, la que quedó viuda. Y entonces cuando la redime debe darle hijos y una descendencia. Y el primer hijo que le da va a ser hijo de Malón, porque versículo 10 dice, además he adquirido a Ruth la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad. Entonces, ¿por qué le da un hijo? Para preservar el nombre de Malón, que aquí nos dicen 4:10 que es el marido o era el marido de Ruth. Pero quiero que entendamos que el Redentor nunca está obligado a hacer nada, y eso va a ser clave aquí. Porque en el matrimonio de Levirato, el hermano que seguía estaba obligado a casarse con su cuñada. Pero aquí el Redentor no está obligado a casarse con su cuñada. Entonces vamos a mirar versículos 1. Vamos a leer 1 al 6. Vamos a leer 1 al 6. Dice, Booz subió a la puerta y allí se sentó, y cuando el pariente más cercano de quien Booz había hablado iba pasando, le dijo, oye amigo, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y Booz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Y pensé informarte diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti. Él dijo, la redimiré. Entonces Booz dijo, el día que compres del campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad, redímela para ti, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Aquí en primer lugar vemos la resolución perfecta, la resolución perfecta. Y vamos a verlo en versículos 1 al 12, después vamos a leer versículos 7 al 12. Pero Booz sube a la puerta de la ciudad. Ahora, como dije antes, Booz no es el pariente más cercano. Dice, tengo que hablar con el pariente más cercano. Y capítulo 3 termina con Noemí diciéndole a Ruth, hoy mismo él va a arreglar este asunto. Yo ya sé cómo es Booz, él lo va a arreglar hoy. Entonces, Booz, sin saber lo que dijo Noemí, va a la puerta y espera a este hombre para resolver este asunto. Él viene de la era, algo que no planeaba hacer en ese momento. Él iba a llevar todo su grano nuevamente a su casa o al lugar donde él lo llevaba. Pero él viene de la era, va a la ciudad y se pone en la puerta de la ciudad y allí se sienta. Ahora, yo quiero mostrarles más o menos cómo se ve, qué es esta. Cuando fui a Israel pude estar en este lugar. Este lugar en realidad es Dan, no es Belén. En Belén no sabemos dónde hubiera sido esto. No sabemos cómo hubiera sido la ciudad, pero hubiera sido muy parecido a lo que es aquí en Dan. Tenemos el mejor lugar que representa cómo hubiera sido en Belén y lo que hubiera sido lo que vemos en esta narración aquí. Y de paso les digo como una nota de pie, ¿se acuerdan cuál es Dan, no? En el norte, a donde fueron al final de Jueces. Este sería el lugar. Y entonces ahora me voy a acercar, pero aquí está la entrada a la ciudad, y si ven, no hay otra entrada. Hay una sola entrada a la ciudad. Y después pasan por aquí y pasan por la puerta allí en Dan, y las ciudades todas hubieran sido muy parecidas. Y Belén hubiera sido así porque Belén era una ciudad muy chiquita, entonces hubo solo un lugar para entrar y salir.
Ahora, la puerta de la ciudad era muy importante. Era el centro público de la ciudad. Allí se hacían los negocios en tiempos antiguos, allí se decidían los casos legales de la ciudad y todos pasaban por la puerta, desde el campo a la puerta, para llegar a sus casas. Y entonces entra vos y se sienta ahí, ven, más de cerca está la entrada y aquí hay como un banquito y otro lugar y seguramente se sentó acá o en algún lugar por allí vos. Entonces podemos entender cómo él hubiera visto, ¿no?, a este hombre, porque él está esperando a la puerta y hay un solo lugar por donde puede pasar su pariente, la cual él conoce. Aquí es Dan, esto es el lugar, si vas ahí al norte de Israel y vas a Dan, lo que vemos acá es esto, es este lugar exacto. Y después allí, mira, todavía están caminando, entrando por la misma puerta, la gente. Si conoces personas de Don Torcuato vas a reconocer algunos, pero aquí está, la puerta hubiera estado aquí y entran y acá es lo que mostré, que se sientan y después aquí seguís para la ciudad. Entonces allí es donde están. Bien, eso no lo vieron. Entonces entra y se sienta. Y dice acá, y cuando el pariente más cercano de quien vos había hablado iba pasando. Ahora esto es muy parecido a lo que vimos en capítulo 2, ¿no? Ruth sale y va a un campo. Aquí vos se sienta a la mañana temprano y justo, ¿quién pasa? El único que pasa, este pariente cercano. Y vemos cómo Dios sigue obrando en cada situación. Quería resolver esto en el día y ya a la mañana pasa este hombre. Y él dice, oye amigo, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces allí está sentado, aquí vos, y pasa el hombre por la entrada, le dice, oye amigo, sentate acá. Ahora es muy interesante que oye amigo no es la mejor forma de traducir esto, ni siquiera es oye amigo, es, quizás algunas de sus traducciones dicen fulano. Quizás la mejor forma de traducirlo en castellano es fulano o fulano de tal, fulano, vení acá. La palabra, como dije en hebreo, son dos palabras, es pelón y almoni. Ahora pensemos en toda esta narración. Nombres son muy importantes. Todos han sido nombrados, menos una persona. Esta es la única persona que no es nombrada en toda la narración. Y esta es una persona que vamos a ver que lo que él quiere hacer es conservar su heredad. Él quiere tener su heredad, él quiere tener su familia, él quiere tener su nombre y es el único que no se menciona en todo el libro, en toda la narración. Ahora no sé cómo vos lo habrás llamado siendo el pariente cercano, pero el narrador quiere que nosotros entendamos que este es fulano de tal, un hombre que pasa la historia sin nunca tener un nombre. Entonces pide que venga y se siente, y el hombre viene y se sienta. Entonces ya tiene una de las cosas que necesita vos, que era el pariente. Necesita que el pariente esté allí. Entonces ahora sale, va a reunir a los ancianos. Dice, vos tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí, y ellos se sentaron. Entonces le dice, vos quédate acá, y va ahora a reunir 10 ancianos. Ahora lo más probable, y esto al leer los comentarios lo que dicen es que 10 ancianos era el quórum que ellos necesitaban para tratar algún trámite legal. Estamos en un tiempo de la historia donde no hay papeles legales, no hay boletos, no hay escrituras, no hay todas esas cosas. Todo lo que era legal era al hablarlo, era oral y se hacía delante de los ancianos. Ellos ejercían los roles judiciales y políticos. Ellos eran responsables de administrar lo que sucedía en la ciudad. Ellos eran testigos de legalizar lo que se debía legalizar. Y los ancianos tenían la confianza de todo el pueblo, no era cualquier persona. Entonces vos sale a buscar a estas 10 personas, viene, las sienta y entonces va a dar su caso. Entonces, allí está, ¿no? Ahí está vos. Quizá lo conocen, todavía sigue viviendo. Y ahí busca a su gran concilio de ancianos, ¿no? Ahora, si eran así los ancianos, están en graves problemas vos. Pero ahí tienen una idea de lo que hubiera sido. Ahí están las 10 personas, están sentadas, están esperando, y él va a compartir su caso.
Entonces él hace exactamente lo que Noemí dijo. Voy a ir en este momento y voy a hablar delante de los ancianos con este hombre para legalizar todo lo que estamos hablando. ¿Vos querés ver un hombre dedicado? Este es un hombre dedicado. Este es un hombre que no iba a parar. Ni siquiera fue a su casa, fue, se sentó en la puerta y esperó al pariente, lo sentó, buscó a los ancianos, los sentó y ahora va a presentar su caso. Entonces en versículo 3 dice, y es muy interesante porque él ya pudo pensar acerca de esto. Este hombre Pelón y Almoni no tiene ningún momento para pensar, es todo rápido lo que tiene que decir. Y le dice, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Entonces, este también es un pariente, quizás es un hermano mayor, un primo mayor, no sabemos, pero es el primero que tiene derecho a ser el redentor de Noemí y comprar la propiedad. Y luego dice en versículo 4, y pensé informarte diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima y yo después de ti. Y él dijo, la redimiré. Entonces él le dice, hace un compromiso delante de estos hombres. Comprometete delante de ellos que vas a comprar la tierra, que vas a ser el redentor. Y si decís que la vas a comprar, redimila. Y si no la vas a redimir, yo lo voy a hacer. Y él le dice, la redimiré. Ahora, no nos dice cómo reaccionó vos a esto, sabemos que tiene un plan por lo que dice en versículo 5, pero imaginémonos cómo hubiera reaccionado. Él está expuesto delante del pueblo, él está expuesto delante de los ancianos, que es como una corte. Y él le dice a fulano, ¿la vas a redimir? Y él le dice, yo la voy a redimir. Quizás las cosas no están yendo de acuerdo a su plan todavía. Y para el fulano está bueno esto porque él va a redimir a Noemí, la cual Noemí ya no puede tener hijos, va a tener su propiedad le va a quedar a sus hijos, entonces él está adquiriendo otra propiedad. Sí, yo la compro, yo la tomo, total es mía, total va a pasar a mi descendencia. Y está pensando en sí mismo y él la va a redimir, está todo bien. Entonces vos le dice, el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Si vos tomás la propiedad, vos también debés tomar ¿a quién? A Ruth. Tenés que tomar a Ruth. Y tenés que darle descendencia. Y cuando le haces esa descendencia a ese primer hijo que nace, ¿sabes de quién es? No es tuyo, es de Malón. Y todo lo que tiene en descendencia pertenece a Malón. Y entonces a este hijo. Y no a fulano, no a Pelón ni a Almoni. Entonces, y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo. No sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Cuando la tierra le iba a pertenecer a él lo quería. Pero ahora dice, compro la tierra, tomo a Ruth, tiene un hijo, la tierra le pertenece a ese hijo, no me pertenece a mí. Y luego mis tierras, yo tengo que dividir mi descendencia con cualquier otro hijo que yo tenga con Ruth. ¿No me conviene? En vez de estar adquiriendo otra propiedad, en realidad estoy disminuyendo todo lo que yo tengo y lo tengo que dividir entre un montón de personas más. Entonces él no lo quiere hacer. Realmente este hombre es todo lo opuesto a vos. Vos es un hombre bondadoso, es un hombre benevolente que quiere cuidar de Noemí, que quiere cuidar de Ruth. Y es el campo a donde cayó Ruth por la mano de Dios. Ahora imaginémonos si hubiera caído en el campo de este pariente más cercano, la historia hubiera sido muy diferente. Pero Dios ha estado en control de todo esto. Entonces, por un lado vemos a Booz, un hombre bondadoso, un hombre de carácter que refleja el carácter de Dios. Y por otro lado vemos a Pelón y Almoni, que nunca se menciona su nombre, que es un hombre que busca para sí mismo todo el tiempo. Entonces la pregunta obvia, ¿quién soy yo? ¿Mi carácter refleja a Dios o mi carácter refleja egoísmo? Que busco todo para mí mismo.
Aquí vemos dos hombres completamente diferentes. Entonces vamos a leer versículos 7, 8, 7 y 8. Dice, la costumbre en los tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro, y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. El pariente más cercano dijo a Booz, cómprala para ti, y se quitó la sandalia. Voy a leer el 9. Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelech y todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón. Y le damos el 10. Además he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. No he hablado de esto al principio del libro, pero cuando nosotros miramos el libro de Ruth, debemos entender cuándo se escribe el libro de Ruth. El libro de Ruth no se escribe en el tiempo que se lleva a cabo la historia. Sabemos eso porque al final del libro va a hablar de David, y David vino varias décadas más tarde. Entonces sabemos que Ruth tomó lugar antes, pero se escribió, aunque sea décadas después. Algunos creen que lo escribió Samuel, en el tiempo de primera Samuel que sigue a Ruth. Otros creen que el libro se escribió justo antes del exilio, que ahora estamos hablando varios siglos más tarde, antes que Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Algunos creen que el libro se escribió luego del exilio, cuando volvieron de Babilonia. Judá fue llevado a Babilonia por 70 años, pues Dios... Algunos creen que el libro se escribió en ese momento. Ahora, no sabemos cuándo se escribió el libro, pero lo que sí sabemos es que se escribió un poquito después, una vez que ha nacido David, una vez que David ha sido rey, una vez que todos sabemos quién es David, porque si no, no tiene sentido que la historia termine dos veces con la palabra David. Entonces se escribió luego de David, quizás por Samuel, más probable, quizás más adelante, antes del exilio. Pero la razón que menciono eso es por esto, sea cuando sea que se escribió, lo que se relata en versículos 7 y 8 es una costumbre que ya no se practicaba. ¿Cómo lo sé? Porque lo tiene que explicar, entonces significa que ya no se practicaba en esta misma manera. Pero en este tiempo sí se practicaba así. Y qué bueno que ya no se practicaba, porque lo explica no solo a los que lo están leyendo por primera vez, sino que lo explica a nosotros para que lo entendamos. Ahora, quiero que recuerden que cuando tenemos el matrimonio de levirato, cuando el cuñado que tiene la obligación de casarse con su cuñada no lo hace, ella debe ir a la puerta de la ciudad, debe sacarse la sandalia y debe escupirle en la cara, ¿recuerdan? Y es como difamando a ese hombre por no hacer y tomar la obligación que él tiene en la ley de Moisés. Pero quiero que entendamos que esto es algo completamente diferente. Esto no está hablando de la misma situación. Y lo que vemos aquí es que es una costumbre en el cual cuando se hacía algún trato como el que van a hacer de pasarle la redención de uno a otro, uno se sacaba la sandalia, se la daba al otro y delante de todas las personas que estaban allí, aquí va a decir el pueblo y eso se hacía como un trámite legal. Acá se pueden ver, no sé qué redención está pasando él a otro, ya que él está casado, pero aquí pueden ver que mi papá va a redimir a alguien, no sé quién es. Pero ahí pueden ver, aunque sea cómo era y cómo hubiera sido la ciudad y la entrada y dónde se hubieran sentado los ancianos, porque es todo tan diferente a lo que nosotros entendemos en nuestra cultura. Entonces versículo 8 nos dice comprala para ti, y se quita la sandalia y se la da. Y entonces Booz dice adelante de todos, ustedes son testigos de esto, que yo tengo los derechos de comprar la tierra y yo tengo los derechos de casarme con Ruth, la viuda de Malón, y el hijo que tenga va a ser heredad de Malón. Y termina esto y dice de nuevo, son testigos. Tener testigos en el Antiguo Testamento era muy importante. Aun cuando llegamos a los Jesús siempre habla de testigos.
Y aquí él le dice 2 veces al principio, ustedes son testigos dice todo lo que son testigos y al final dice, ustedes son testigos. ¿Y qué dicen ellos en versículo 11? Y todo el pueblo que estaba en el atrio ya nos dijeron, somos testigos. Era muy importante. Es como hoy firmás una escritura y decís, tengo la escritura. Y alguien dice, ¿y este terreno de quién es? Está, tengo la escritura. Vos ves la escritura, todos firmamos la escritura, el que lo vendió firmó la escritura, el que lo compró firmó la escritura. Es lo mismo. Somos testigos. Y dicen los ancianos, haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Éfrata y seas célebre en Belén. Además sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Entonces los ancianos responden con 2 bendiciones. 2 bendiciones que cuando llegamos aquí decimos, ¿de qué se trata esto y quiénes son estas personas? Algunas conocemos, algunas no conocemos tan bien, pero la pregunta es, ¿por qué les bendice de esta forma? Vemos primero que ellos bendicen a Ruth. Dice, haga el Señor a la mujer, obviamente Ruth, que es la mujer que él va a tomar, que entre en tu casa como Raquel y Lea. Entonces dice que ella sea bendecida como fue bendecida Raquel y como fue bendecida Lea. ¿Se acuerdan quiénes son Raquel y Lea? Son las 2 esposas de Jacob. Y ellas también tenían concubinas. Y lo que está mostrando es que las 12 tribus que ellos conocen también vienen de los 12 nombres, que son los 12 hijos ¿de quién? De Raquel y de Lea. Ahora, sus concubinas también tuvieron hijos, pero las concubinas pertenecían a Raquel y Lea, entonces en realidad son hijos de Raquel y de Lea. Es muy interesante que se menciona primero Raquel aquí, y quizás la razón que se menciona a Raquel, aunque no sabemos, es porque ella está viajando hacia este lugar, la tierra prometida, y recuerdan que ella tiene un hijo que se llama Benjamín, y cuando ella tiene ese hijo, en Génesis 35, 16 al 19, tiene el hijo y muere. ¿Dónde muere? Justo afuera de ¿dónde? Éfrata de Belén. Raquel muere justo al borde de llegar a este lugar donde estamos aquí. Entonces menciona a Raquel. Pero luego es mucho más importante que menciona a Lea. ¿Por qué es tan importante que mencione a Lea? Porque uno de los hijos de Lea es ¿quién? Judá. Y Belén se llama Éfrata de Belén, que es parte de la tribu ¿de dónde? De Judá. Belén está dentro de la tribu de Judá. Y es estas mujeres que tienen estos hijos que luego se siguen fructificando y multiplicando a ser todas las tribus de Israel. Pero en especial Lea es la madre de Judá. Y aquí ellos están diciendo que Ruth pueda tener hijos, que tenga una gran descendencia, como lo tuvieron Raquel y lo tuvo con Lea. Ahora, cuando nosotros volvemos a Génesis, al principio de cuando Dios crea el mundo y Él crea al hombre y la mujer, ¿qué les dice? Sean fructíferos y multiplíquense. El mandato de Dios siempre era de fructificarse y multiplicarse. Y cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos mujeres que no pueden tener hijos, en ese tiempo era algo terrible. Siempre dice, y ellos eran así, y ellos amaban a Dios, y ellos temían a Dios, pero no podían tener hijos. Así se habló de Ana, así se habló de la mujer de Manoa, la madre de Sansón. Fructificar y multiplicarse era una bendición de Dios y una bendición que venía de Él, que Él la daba. Y así lo vemos en este pasaje. Entonces ellos dicen que el Señor haga con ella como hizo con Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, ¿no? Porque son las tribus, y que tú adquieras riquezas en Éfrata y seas célebre en Belén. Le dice que tú seas próspero, que tu nombre se conozca, y Él va a ser célebre de una manera que Él ni siquiera sabe, porque en Belén va a nacer el Redentor. Es increíble lo que va a suceder así. Vos no tienes idea de eso, vos nunca supo eso porque murió mucho antes de que eso ocurriera. Entonces luego le da, parte de esa bendición es que sea célebre, pero dice en versículo 12, además sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá,
por medio de la descendencia que el Señor te dará a esta joven. Ahora, ¿quién es Fares? Porque nosotros no conocemos muy bien quién es Fares. Su historia se cuenta en Génesis 38, una historia muy particular, muy extraña, en el medio de toda la narración de José. Fares es el hijo de Judá y Tamar. Y Fares tuvo un hermano mellizo que se llamaba Sara. Ahora, es muy interesante que haya mencionado a Fares por varias razones. Primero, es interesante que lo menciona porque es el hijo de Judá y es por quien va a seguir esta línea y sigue esta línea hasta Jesús. Pero segundo, es interesante porque en Génesis 38 tenemos un ejemplo de un matrimonio de levirato. Por lo que yo vi, es el único ejemplo de personas reales que tenemos de la ley que viene más tarde en Deuteronomio. ¿Qué pasa allí en Génesis 38? Me encantaría leerlo todo, pero es muy largo. Lo pueden leer en sus casas. Tamar se casa con la hija de Judá, que se llama Er. Er hace lo malo ante los ojos de Dios. Dios mata a Er. Entonces, ¿Judá qué hace? Su responsabilidad es darle su próximo hijo a Tamar. Y le da su próximo hijo, Onán. Ahora, Onán es marido de Tamar, pero Onán no le quiere dar hijos a Tamar porque el hijo que le dé va a ser ¿de quién? De Er, su hermano mayor. Y entonces él duerme con ella, pero él hace lo que tiene que hacer para que ella no quede embarazada. Y entonces eso fue horrendo ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Mata a este hijo Onán. Ahora muere Onán, ¿y quién se va a casar con Tamar? El próximo hermano que sigue. Y ese hermano se llama, a ver si lo tengo anotado, pues no me acuerdo el nombre. No lo anoté. Bien, está en Génesis 38:11. Creo que era Sera o Sela o algo así. Alguien lo puede buscar y me puede decir. Génesis 38:11. Sela. Bien, estaba cerca. Entonces, se tiene que casar con Sela. Pero Judá dice, no le voy a dar otro hijo. Ya me mató a 2 hijos. Voy a perder el tercer hijo, va a morir. No se lo voy a dar, aunque se lo debía dar. Entonces Tamar va y se esconde y ella se viste como una ramera. Y cuando pasa Judá por allí, él duerme con ella y ella queda embarazada. Y pasa toda la historia así que pueden leer, pero al final de la historia vemos que él se entera que ella queda embarazada y está muy enojado con ella, de que es impura. Y después ella le demuestra que él es el que durmió con ella. Y de allí viene Fares y Sara. Y al final de la narración, Judá dice, ella es más justa que yo porque yo debía darle a mi hijo y no se lo di. Y entonces acá vemos que le dice, además sea tu casa como la de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por medio de la descendencia que el Señor te dará de joven. Entonces la bendición para vos es exactamente igual que la bendición para Ruth, es que sean fructíferos. Y eso era una demostración de la mano bondadosa de Dios. Entonces vemos así en primer lugar la resolución perfecta, Vemos segundo, un final perfecto. Debemos decir, el primer final perfecto. En versículo 3 dice, Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer, se llegó a ella y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Es muy interesante que los primeros 5 versículos de la narración en Ruth 1 llevan a cabo 10 años en 5 versículos. Y después capítulo 2, capítulo 3, la mitad de capítulo 4 ocurre en 2 meses. Y la mayoría de la narración siempre en un día. Y ahora en un versículo vemos que pasó por lo menos un año. Se casaron y tiene un hijo. Entonces todos sabemos nuestra matemática, ¿no? Por lo menos 9 meses, quizás un año. No sabemos cuánto tiempo, pero por lo menos ese tiempo. Booz y Ruth se casaron, Ruth concibió y Booz y Ruth tuvieron un niño. Ahora, esto es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestra cultura, porque en nuestra cultura el énfasis no está en el niño. ¿Dónde está el énfasis en nuestras vidas? En el casamiento, en el matrimonio. Si lees una historia de amor, ¿dónde termina? ¿Termina con el nacimiento del hijo? No.
Es más, el matrimonio después decide si quiere tener hijos. Y en muchos matrimonios no quieren tener hijos porque hijos son un fastidio para ellos. Si ves una historia de amor, una película de amor, siempre termina en el altar y vivieron felices para siempre. Pero en tiempos antiguos no era así, sino que en tiempos antiguos la bendición más grande era cuando ellos podían tener hijos. Casan, queda embarazada, tiene hijos, y dice el versículo, y el Señor hizo que concibiera. Y ella dio a luz un hijo. Se ve la mano bondadosa de Dios sobre Ruth. Ruth era viuda, Ruth era extranjera, Ruth era pobre, Ruth no podía tener hijos. Su marido murió y se quedó sin nada. Y el Señor ahora le da un marido que le da hijos. Nos recuerda Job, capítulo 1, que dice, el Señor da y el Señor quita, bendito sea el nombre del Señor. Le da los hijos, ella concibe. Esto es como en Génesis 29:31, cuando Lea tiene hijos, dice, vio el Señor que Lea era aborrecida, porque se acuerdan que Jacob amaba a Raquel, pero no amaba a Lea. Entonces Dios vio que ella era aborrecida y dice, y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Dios vio lo que estaba pasando, dijo, Raquel no va a tener hijos, pero Lea sí. Dios le dio los hijos. Y después en Génesis 30:22, más adelante, dice entonces, Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. Entonces es Dios quien da los hijos. Y lo mismo que hizo para ella, lo va a hacer para Ruth. En Salmo 127:3 dice, un don del Señor son los hijos y recompensas el fruto del vientre. Es un regalo de Dios. Y dije hace un momento que muchos creen que hijos son un estorbo. No, hijos son lo más increíble que hay. Es un regalo de Dios tener hijos. Y Dios lo proveyó para Lea, Dios lo proveyó para Raquel, Dios lo provee acá en la misma forma para Ruth. Hemos visto una bendición para vos, hemos visto una bendición para Ruth. Ahora miremos la bendición de las mujeres a Noemí. Dice versículo 14, entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor, que no te ha dejado redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Lo mismo que dijeron de vos en versículo 11 los ancianos. Que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que hijos, lo ha dado a luz. Entonces Noemí dijo, tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, le ha nacido un nombre le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Es el padre de Isaí, padre de David. Y vemos la bendición sobre Noemí. Y la bendición es un redentor. Recordemos, Booz es el redentor de Ruth. Y aquí vemos que Obed es el redentor de Noemí. Y le dicen que sí. ¿Por qué? No la ha dejado sin redentor. ¿Se recuerdan al principio de la aflicción? Ella cree vacía, ella está sola y desolada y básicamente cree que Dios la ha abandonado. Y dicen, Dios no te ha dejado sin redentor. Este fue el plan de Dios desde el principio. Este fue su plan. En Ruth 1:1 el plan de Dios fue este. Que vos no lo sabías. Y Dios no te ha dejado. Y Dios ha suplido todo lo que necesitas. Dios ha sido bueno con vos siempre. Y hermanos, ¿no es así Dios con nosotros? Dios es bueno. Dios es bueno. En nuestra aflicción más difícil, Dios es bueno. Dios no nos abandona. Dios no nos deja. Su bondad está con nosotros. Y cuando yo pienso que estoy vacío, y cuando pensás que estás vacío o vacía y que no tenés nada, Dios es bueno. No lo olvidemos. Es un Dios bondadoso y podemos descansar en Él. El Señor restaurará
el niño la restaurará a Noemí, la sustentará algún día, va a cuidar de ella algún día. Vos está grande, vos no va a poder cuidar de la familia, pero Obed va a cuidar un día de vos, de Ruth, pero aquí el énfasis es en Noemí. Obed va a cuidar de Noemí, Obed va a sustentar a Noemí, va a restaurar su vida. Qué hermoso para Noemí ver cómo ha empezado, cómo ha terminado y la bendición de Dios sobre su vida. Y dicen allí que su nuera, que la ama, es de más valor para ella que 7 hijos. Ahora, ¿por qué 7 hijos? Ella tuvo 2 hijos, pero si sabemos algo de la Biblia, 7 es el número perfecto. El otro día voy y le hablo a mi esposa y le digo, me acabo de pesar. Y me dice, sí, y se empezó a reír, ¿no? Dice, ¿cuánto pesás? No, porque cada vez como más, hago menos ejercicio y crezco más, pero no en altura. Y le digo, tengo el peso perfecto. Y me dice, dale, ¿cuánto era? Y le digo, 77,7. Le digo, el peso perfecto. No el peso donde tengo que estar, pero es el número perfecto. Y ya el otro día ya lo dejé atrás, el 7,7, así que ya quedó atrás. Y se reía. 7 es un número perfecto. Tener una familia de, digamos, 7 hijos era tener una familia perfecta. Y Ruth tenía 2 hijos y en cierta manera esos hijos nunca se pueden reemplazar. Un hijo que se pierde no se puede reemplazar por otro, no funciona así, no es un juguete. Pero le dice, tu nuera es de mucho más valor. Tu nuera que te ama, que ha mostrado gesed hacia ti, su amor incondicional, su amor leal, que te ha amado con todo el corazón, es como tener la familia perfecta. ¡Qué bendición! Porque ella al principio pensó que estaba vacía, pero Ruth siempre estuvo con ella. Y Dios le dio a Ruth por medio de su hijo, y Ruth se aferró a ella hasta el final. Entonces nos dice versículos 16 y 17 que ella cría al niño, y versículo 17 da algo muy extraño, que es que las mujeres nombran al niño. Y cuando leí un montón de comentarios, la mitad de ellos dicen, bueno, en realidad las mujeres no lo nombran, es otra persona, pero el texto que dice, las mujeres nombraron al niño, que era algo extraño en ese tiempo. Y le ponen Obed, que Obed significa siervo, y quizás en hebreo es corto para Abdías, aunque en castellano eso no funciona, pero en hebreo sí, que es siervo del Señor. Entonces le ponen este nombre, y Obed es el abuelo de David. Es una historia maravillosa. Es un final feliz, no en el matrimonio, sino en dónde lleva esto, que es a David. Porque Ruth tiene un marido redentor, Noemí tiene un nieto redentor, pero imagínate los judíos que están leyendo esto por primera vez, han leído toda esta historia de amor y llegan al final y dicen, nació Obed, el padre de Isaí, el padre de David, y quedas con la boca abierta. David viene de una mujer moabita. David viene de esta historia donde decimos, ¿qué hubiera pasado si vos y Ruth no se hubieran encontrado? Dios no solo da un redentor a Noemí, no solo da un redentor a Ruth, Dios da un redentor a Israel, que es David, el mejor rey que tuvieron. Fue el primer rey que amaba a Dios y fue el rey más increíble de Israel. Hasta el día de hoy, cuando vas a Israel y vas a donde David tenía su palacio, se llama la ciudad de David, hasta el día de hoy. Todavía hoy los judíos lo ven como el rey más grande y ellos equivocadamente, pero ellos están esperando a un Mesías que viene como David. Y esto nos lleva al tercer punto, no solo un final perfecto, sino una descendencia perfecta. Una descendencia perfecta, que es el segundo final del libro. Cuando tomás clases de homilética para predicar, que son clases para predicar, te dicen tenés que tener una introducción y una conclusión, pero no puedes tener 2 introducciones y no puedes tener 2 conclusiones. Bueno, el autor de Ruth nunca tomó esa clase porque tiene 2 conclusiones. Miren el versículo 18, dice, estas son las generaciones de Fares. Fares fue el padre de Esrón.
Ron, el padre de Ram, Ram, el padre de Aminadab, Aminadab, el padre de Naasón, Naasón, el padre de Salmón, Salmón, el padre de Booz, Booz, el padre de Obed, Obed, el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David. Primer final, normal, viven felices para siempre, tu historia tradicional. Pero ahora el autor agrega una genealogía y lo pone al final del libro. Una manera muy extraña de terminar un libro. Con una genealogía, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué termina con la genealogía? No tiene sentido. Miremos un poco en esta genealogía, comencemos con estas personas, lo que dice acerca de ellos. Comienza con Fares, ya sabemos quién es Fares, el hijo de Judá, lo hemos estudiado, lo hemos hablado ya hace un momento. Y comienza con Fares en más o menos 1885 antes de Cristo. Y termina con David en 1040 antes de Cristo, más o menos 845 años. Debemos notar que hay solo 10 nombres acá, entonces no son todos nombres directos uno de otro, o sea, descendientes directos, sino que hay veces que saltea, y se hace mucho en las genealogías esto, para poder demostrar un punto en particular. Entonces hay 10 nombres, se saltean generaciones, comienza con el final de Génesis y va hasta 1 Samuel. El hijo puede significar descendiente, pero no necesariamente hijo directo. Los primeros 5 nombres que vemos ahí, de Fares hasta Naasón, son de los tiempos patriarcales, o sea, de Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos, hasta el Éxodo y cuando ellos están peregrinando en el desierto. Así que tenemos Génesis y Éxodo. Los próximos 5 nombres son desde el tiempo de Josué, porque vamos a ver que Salmón es el marido de Rahab, la ramera, de Josué capítulo 2. Entonces comienza con Josué y termina con 1 Samuel, que viene David. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Bueno, Fares sabemos que es el hijo de Judá, del cual toma el nombre Belén, porque es Belén de Judá. Y va a ser muy importante también Judá, porque Judá es de donde debe venir el Redentor. El hijo es Esrón, y me gustaría leer todo esto, pero lo pueden leer después. Pero Esrón es el hijo de Fares, que se ve en Mateo 1:3, que es en la genealogía de Jesús. Y también se ve en Lucas 3:33, que es la otra genealogía de Jesús que Lucas escribe. Su hijo es Ram, que vemos en Primera Crónicas, en esa genealogía. Y el hijo de Ram es Aminadab. Aminadab es el suegro de Aarón. Es el suegro de Aarón, lo puedes leer en Éxodo 6:23. Y Naasón es el hijo de Aminadab. Él también es mencionado en la genealogía de Jesús, en Mateo 1:4 y en Lucas 3:33. Y Naasón fue uno de los príncipes de la casa de Judá en el tiempo de Moisés. Buscas un nombre en algún diccionario, lo vas a ver en Números 1:7, 2:3, 7:12, 17 y 10:14. Están todos en Números porque era uno de los príncipes. Y luego habla de Salmón. Como dije, Salmón es el marido de Rahab. ¿Cómo sabemos eso? Porque él se menciona en Mateo 1, 4 y 5 como el marido de Rahab en la genealogía de Jesús. Y después está Booz, que sabemos quién es. Si no sabes a esta altura, estás en problemas. Y Booz es el padre de Obed, del cual realmente no sabemos básicamente nada. Obed es el hijo de Isaí. Obed es el padre de Isaí. Isaí es el padre de David. Pero la sorpresa en esta genealogía es una sorpresa del cual Noemí, Booz y Ruth nunca se enteraron. Que es que nace David. Es obvio que Noemí no conoció a David. Pasan demasiadas generaciones. Ella ya era grande. Es obvio que Booz no conoce a David porque también es grande. Quizás Ruth, aunque es muy improbable que lo conozca, pero el autor sabe quién es David. Y lo que el autor hace al final del libro es que conecta no solo las bendiciones de una familia en un momento en particular, sino que lo conecta a todo Israel. Y dice, de esta familia viene David. Y todos saben quién es David. A un israelita no tenés que decirle quién es David. David es el hombre más grande que ellos admiran, él y Abraham. Y dice, viene David, el gran rey de Israel, el rey conforme al corazón de Dios.
Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos una bendición agregada que el autor de Ruth no tiene. Y eso es que nosotros podemos conectar la genealogía directamente a Cristo, en Mateo 1. A Cristo. Entonces debemos leer esto no solo con la perspectiva de Noemí, de Booz y de Ruth, no solo con la perspectiva del autor del libro de Ruth y del Antiguo Testamento, sino desde la perspectiva mirando atrás al Nuevo Testamento, lo que Jesús ya ha hecho, que ha venido a ser el Redentor. Entonces podemos conectarlo allí. Cuando leemos Mateo 1:1 dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y en versículo 5 dice, Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí, Isaí fue el padre de David. Y luego dice, Jacob fue padre de José, el marido de María, del cual nació Jesús. Entonces, todas estas personas están mencionadas en la genealogía de Jesús. Ahora, ¿por qué es tan importante David? ¿Por qué en la genealogía de Jesús la primera persona que menciona como hijo de... como Jesucristo teniendo un padre, es a David? ¿Por qué? Bueno, porque Dios hizo un pacto con David, el pacto davídico. Si quieren pueden mirar conmigo en 2 Samuel capítulo 7, versículo 12. 2 Samuel capítulo 7, versículo 12. Quiero que entendamos esta conexión que es tan clara en la Biblia. 2 Samuel capítulo 7, versículo 12. David quiere edificar una casa para el Señor. Y Dios le dice que él no lo va a hacer. Pero Dios le promete algo mejor. Dice, cuando tus días, 2 Samuel 7:12, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Y yo estableceré el reino de su el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Ahora sí quiero que entendamos que en versículo 14 está hablando de un periodo intermedio entre David y el Mesías y todos los reyes que hubo, y cómo Dios tuvo que castigar a muchos de ellos por su pecado. Pero la promesa aquí es de un Mesías que va a venir de David, de Judá, que va a establecer su reino para siempre. Él se va a sentar sobre el trono. Y decimos, bueno, ¿quién es? Porque ellos no sabían su nombre, no sabían que era Jesús. ¿Quién es? Lucas 1:31 al 33 dice, a María le dice el ángel, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Imagínate María, 13, 14, 15 años, y se le aparece un ángel y le dice, todas esas promesas de las cuales vos ya sabés, se cumplen en el niño que va a nacer de tu vientre. Él es Jesús. Él se va a sentar sobre el trono para siempre. Increíble. Y este Redentor vendría no solo de David, pero nacería en este mismo lugar donde nace Obed, donde nace David. Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Jesucristo mismo, el Redentor. Entonces cuando nosotros miramos el libro de Ruth, no solo vemos un Redentor para Ruth, que es Booz, no solo vemos un Redentor para Noemí, que es Obed, no solo vemos un Redentor para Israel, que es David, sino que vemos el Redentor del mundo, que es Jesús. Que es Jesús. Jesús fue prometido en el Antiguo Testamento desde Génesis 3:15. Vino en el Nuevo Testamento. ¿Y para qué vino Jesús? Para redimir a su pueblo de sus pecados. Déjenme darle algunos pasajes para que vean cómo esto viene directamente de la palabra de Dios. En Lucas 1:68 dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo.
Colosenses 1, 13 y 14 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien es Cristo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Romanos 3, 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Efesios 1:7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y 1 Pedro 1:18 y 19, quizás mi favorito de todos estos, dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Cristo es el Redentor. Cristo es el Redentor. Y nosotros hemos nacido en pecado, vivimos en pecado y nuestro rumbo es el infierno, separado de Dios, para siempre. Y no hay nada que yo puedo hacer para llegar a Dios. Nada. Yo no puedo redimirme a mí mismo. Yo no puedo hacer obras que me hagan alcanzar a Dios porque mi problema es el pecado y toda obra que haga no borra el pecado. Solo puedo ser salvo por medio de Cristo, quien es el Redentor del mundo. Y Cristo ha venido a este mundo y Él no me compró de mi pecado con cosas perecederas como oro o plata, que es lo más valioso que podemos encontrar en esta vida, el oro y la plata, pero es perecedero, se va. Y digo, es lo más valioso de forma material, ¿no? Porque hay cosas mucho más valiosas. Pero Cristo no nos compró con oro y plata. Cristo nos compró con su sangre. Dios mandó a su Hijo Jesucristo, quien Él mismo es Dios, y Él fue a la cruz y murió en la cruz derramando su sangre por nosotros, para ser nuestro Redentor. Entonces aquí vemos en Ruth no solo un Redentor para Israel, pero luego vemos un Redentor de todo el mundo. Cristo es el Redentor del mundo. No hay forma de llegar al Padre, no hay forma de llegar al cielo, no hay forma de tener salvación sino por Cristo. La salvación es solo en Cristo. Entonces esto nos lleva a lo que vimos hace varias semanas atrás, al tema principal del libro. El tema principal del libro es que Dios es soberano, obrando todo de acuerdo a su voluntad, con amor incondicional. Dios es soberano, Él está en control de todo, Él obra todo como Él quiere, según su amor incondicional. Obra primero de manera soberana sobre una familia chiquita, una familia que parece sin importancia, en un libro chiquito, el 8º libro del Antiguo Testamento, metido ahí, medio escondido en el Antiguo Testamento, y Él supera todos los obstáculos, llena la vida de Noemí, da un marido a Ruth, les da de comer, les suple todas sus necesidades y les da un redentor. ¿Por qué? Porque Dios es bondadoso y porque Dios obra como Él quiere y sus propósitos nunca serán frustrados, no importa lo que hagamos. Pero no solo obra soberanamente sobre una familia pequeña, sino que obra soberanamente sobre todo el mundo, porque lo que ocurre aquí en Ruth lleva a consecuencias que son para todo el mundo, no solo para esta pequeña familia de Belén, sino que por medio de esta familia, por medio de esta genealogía, viene un Redentor. Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y Romanos 8:32 nos dice que el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Entonces pensemos en esto, si Dios ha dado su Hijo por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Qué es todo lo demás? ¿Todo lo que quiero egoístamente en mi vida? No, todas las bendiciones que Dios ha determinado para nosotros. Dios nos va a dar todo, porque Él nos ama. Entonces, aun cuando Él quita, me está dando y debo confiar en su bondad. Y aun cuando hay aflicción, puedo confiar
en que Dios es mi consuelo y Él ha determinado eso. Te pregunto a vos en esta mañana, ¿vos ves la soberanía de Dios? Primero, ¿ves la soberanía de Dios en este libro, en los detalles más pequeños de su vida diaria? Y la respuesta sí, lo tenemos que ver, está en todo. Vos dice, voy a buscar a Pelón y Almoni, y se sienta y pasa Pelón y Almoni. O sea, eso es Dios. Vos dice, quiero hallar gracia y quiero ir a un campo donde halle esa gracia y cae en el campo del pariente más cercano, que es el hombre más bondadoso de Belén. Ese es Dios obrando. Pero te pregunto a vos, ¿crees que Dios obra así en tu vida? Y la pregunta es retórica porque Dios obra así en tu vida. A veces Dios hace cosas que nosotros no entendemos. A veces Dios hace cosas del cual Él no nos dice por qué las hace, como con Noemí. Nunca le dice por qué hace lo que hace. Pero en esos momentos yo puedo confiar en Dios. Y en esos momentos yo debo obedecer a Dios y buscar mi consuelo en Él. Entonces no solo te pregunto si ves la soberanía de Dios en tu vida, en cada detalle de tu vida, sino que te pregunto esto, ¿ves la soberanía de Dios en que Él lleva a cabo su plan maestro, su plan perfecto de mandar un redentor para ser tu Salvador? Porque en fin lo que vemos aquí es que Dios trae redención al mundo. Él viene a salvarte a vos de tu pecado. Entonces la pregunta obvia es esta, ¿has puesto tu fe en el Señor Jesucristo? ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? ¿Sabés que Jesús es Dios? ¿Que Jesús es el yo soy? ¿Que Jesús es de eternidad pasada a eternidad futura? ¿Que Jesús es la vida, Jesús es la luz? ¿Que Jesús es el Mesías esperado? No viene otro, Él vino y Él volverá. Que Jesús es el Redentor, que Él te ve en tu pecado, esclavo del pecado, y Él paga el precio por vos y te libra de la esclavitud del pecado por su sangre preciosa. Pero entonces quizás tu respuesta es, sí, yo conozco a Cristo, sí, yo conozco al Redentor, sí, yo soy hijo de Dios, sí, yo he sido salvo por su sangre. Entonces, ¿vivís para el Señor? Porque si yo soy hijo de Dios, si yo pertenezco a Dios y Él es mi amo, que es lo que es la salvación, entonces yo quiero vivir para Él. Entonces yo quiero servirle a Él. Entonces yo quiero reflejar su carácter. Porque hermanos, lo que vemos en esta historia es 3 personas que son Gesed, que muestran gracia, que muestran bondad, que muestran misericordia, que muestran amor incondicional. ¿Por qué? Porque son un reflejo de su Dios. Vemos 3 personas que son Jail, que son virtuosos. Boaz es un hombre virtuoso. Ruth es una mujer virtuosa. ¿Por qué? ¿Porque nacieron buenos? No, todo el mundo es pecador y horrendo ante los ojos de Dios. Porque tienen un padre que es virtuoso. Y entonces reflejan el carácter de su padre. Y aquí tenemos 3 personas que son benevolentes. Dios demuestra su benevolencia con nosotros siempre. Y ellos son un reflejo de la benevolencia de Dios. Entonces en nuestra vida reflejamos el carácter de Dios. Porque si yo soy de Dios, si Él es mi Padre, entonces vivo de acuerdo a su voluntad. Entonces vivo de acuerdo a lo que Cristo ha hecho, que es dar su sangre por mí. Entonces mi vida es Cristo, y si vivo o muero, sea lo que hago, es para la gloria de Dios, para mi Señor y mi Redentor. El final de Ruth es doblemente feliz, doblemente feliz. Las mujeres son redimidas, la promesa de una redención más grande es dada. ¿Cómo será el final de tu vida? ¿Cómo será el final de tu vida? Han pasado 2500 años más o menos desde este final, y si el Señor no viene antes, van a pasar 2500 años más después de tu final. ¿Cómo es tu final? Si no has puesto tu fe en Cristo, viene un final terrible. Tu vida está en juego.
Y te ruego hoy que pongas tu fe en Cristo, porque el momento que morís, no hay más oportunidad. Y si has puesto tu fe en Cristo como tu Redentor, entonces viví tu vida como que eso es verdad, con gozo, con paz. Y cuando vienen dificultades, estás aferrado al Señor. Y cuando vienen bendiciones, disfrutas de ellos. ¿Sabes que hay gente que vive en aflicción y lo único que puede ver, quizás como Noemí al principio, es su aflicción? Y cuando viene bendición, lo único que puede ver es el lugar donde no tiene bendición en su vida. No seas esa persona. Que tu vida refleje el carácter de Dios. ¿Es Cristo tu Redentor? Amén, espero que sí. ¿Descansás en su soberanía? Amén, sí, debemos descansar en su soberanía, sea lo que viene, sea que viene. Y tercero, reflejás su carácter bondadoso. Eso trae un final doblemente feliz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por esta narración del libro de Ruth y la bendición que ha sido para cada uno de nosotros. Padre, todos pasamos aflicciones, pruebas, dificultades. Algunos quizás hoy están pasando alguna prueba leve, algunos están pasando una prueba tremenda, pero viene a todos. Tú no siempre nos dices por qué, no nos dices la razón que lo haces, pero sabemos que tú eres soberano, sabemos que tú eres perfecto, sabemos que lo haces para que nos aferremos más a ti y confiemos en ti. Entonces te pido, Señor, que en nuestra aflicción nosotros podamos saber que el que ha dado su único Hijo para derramar su sangre en la cruz por nosotros, nos dará también todas las cosas. Sea que des o quites, bendecido sea tu nombre, Señor. Padre, te pido que nuestro carácter, si hemos confiado en Cristo como Salvador, refleje a Cristo. Que el mundo pueda ver en nosotros a Cristo. Que el mundo diga, mirá, este hombre, esta mujer es bondadoso, bondadosa, virtuosa. Son personas que son diferentes, no lo puedo explicar. Ese es el carácter de Dios. Ese debe ser nuestro carácter. Te pido, Señor, que nosotros seamos una luz en este mundo y reflejemos tu bondad, tu misericordia, tu amor incondicional. Porque Cristo ha dado su vida por nosotros. Entonces debemos vivir y morir para Él. Damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.